Hay noches en las que todavía despierto con el sonido de esa llamada resonando en mis oídos. Han pasado años, pero ciertos sonidos nunca te abandonan. Ciertas voces se quedan grabadas en algún rincón de tu mente donde no puedes alcanzarlas para borrarlas. Esta es la historia de una noche que cambió para siempre mi manera de entender mi trabajo, mi vida y lo frágil que puede ser la línea entre estar aquí y desaparecer por completo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia. Me llamo Javier Solís, tengo 38 años y durante 11 años trabajé como operador de emergencias en el Centro de Control C4 de Tlaxcala. Sé que muchos no ubican bien mi ciudad, siempre eclipsada por lugares más grandes, pero Tlaxcala tiene su propia vida, sus propias historias, sus propios secretos que se esconden entre las calles empedradas del centro histórico y las zonas industriales que crecieron en las últimas décadas. Yo nací aquí, crecí aquí y pensé que me quedaría aquí hasta que mis manos temblaran demasiado para escribir los reportes de emergencia. El centro de control quedaba en una zona poco transitada, cerca de la avenida Guridi y Alcocer, en un edificio gris que parecía diseñado para pasar desapercibido, sin ventanas en la sala de operaciones, con aire acondicionado que zumbaba constantemente y luces fluorescentes que te hacían olvidar si afuera era de día o de noche. Yo había entrado a trabajar ahí cuando tenía 27 años, recién separado de mi esposa Adriana, buscando un empleo estable que me permitiera mantener a mi hija Valeria, que entonces tenía apenas 4 años. Al principio, el trabajo me pareció casi rutinario. Accidentes de tránsito en la autopista México-Puebla, reportes de robos en el mercado de La Garita, incendios en cocinas por tanques de gas mal instalados, ocasionales peleas en las pulquerías que todavía resistían en los barrios viejos, llamadas de personas mayores que se sentían mal del corazón, mujeres en trabajo de parto que no llegaban al hospital a tiempo, niños con fiebres altas en la madrugada. Emergencias reales, sí, pero manejables, comprensibles, parte del flujo normal de una ciudad mediana que intentaba crecer sin perder del todo su alma de pueblo grande. Con el tiempo, desarrollas una especie de coraza emocional. Aprendes a separar la voz desesperada del otro lado de la línea de tu propia respuesta, que debe ser calmada, profesional, efectiva. Aprendes que tu trabajo no es sentir, sino resolver. Coordinar ambulancias, enviar patrullas, dar instrucciones de primeros auxilios mientras las unidades llegan. Tu voz se convierte en un ancla para personas que se están ahogando en el pánico, y eso requiere que tú te mantengas firme, sin importar lo que escuches. Recuerdo que mi compañera de turno, Liliana Campos, una mujer de unos 45 años que llevaba casi 20 en el trabajo, me dijo una vez mientras compartíamos un café aguado durante la pausa de las 3 de la mañana: Javi, el día que una llamada te quite el sueño, ese día sabrás que todavía eres humano. Preocúpate cuando ya nada te afecte. Yo me reí entonces, con esa risa cansada de quien lleva 8 horas escuchando problemas ajenos, y le dije que yo dormía perfectamente bien. Ella solo me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado y negó con la cabeza. La noche en cuestión era un martes de octubre. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi padre, que había fallecido 2 años antes, y yo había pasado la tarde en el Panteón de San Aparicio, llevándole flores de cempasúchil, aunque todavía faltaban semanas para el Día de Muertos. El aire olía a humedad y a tierra mojada, porque había llovido en la tarde. Esas lluvias tardías que todavía llegan a Tlaxcala cuando el otoño empieza a asentarse de verdad. Cuando entré al turno de las 10 de la noche, mis zapatos todavía estaban húmedos y dejaban marcas en el piso de linóleo gris del centro de control. Esa noche había poca actividad. Un par de reportes de luces fundidas en la carretera a Pisaco, una señora que llamaba porque escuchaba ruidos en su techo y pensaba que eran ladrones, pero resultó ser un gato callejero. Un choque menor sin lesionados en el Boulevard Revolución. Liliana estaba en la estación junto a la mía, revisando algo en su computadora con esos lentes de lectura que siempre se le resbalaban por la nariz. El supervisor de turno, un hombre joven llamado Ernesto, que apenas llevaba 6 meses en el puesto, estaba en su oficina al fondo, probablemente jugando algo en su teléfono como hacía siempre que la noche estaba tranquila. Eran las 2:15 de la madrugada cuando entró la llamada.
Recuerdo la hora exacta, porque acababa de mirar el reloj pensando que solo me quedaban 3 horas y 45 minutos de turno. El sistema mostró un número local de Tlaxcala, pero de una zona que no reconocí de inmediato. Apreté el botón para contestar y usé la frase que había repetido miles de veces. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Lo primero que escuché fue silencio. No exactamente silencio, sino ese tipo de quietud que está llena de algo, como cuando aguantas la respiración bajo el agua. Podía escuchar un ruido de fondo, muy tenue, como si hubiera viento, o como si alguien estuviera en un espacio muy grande y vacío, donde los sonidos se perdían antes de llegar al teléfono. Esperé 3 segundos, que es el tiempo que nos entrenaron para darle a la gente antes de preguntar de nuevo. ¿Emergencias? ¿Me escucha? ¿Necesita ayuda? Entonces escuché la respiración. Era pesada, irregular, como si la persona hubiera estado corriendo o estuviera haciendo un esfuerzo físico considerable. Pero había algo más en esa respiración, algo que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. Era el tipo de respiración que haces cuando estás tratando de no hacer ruido, cuando estás escondido y tienes miedo de que te descubran. Era respiración de presa, no de persona que busca ayuda. «Hola, ¿puede hablar?», insistí, manteniendo la voz calmada, aunque algo en mi estómago empezó a tensarse. A veces la gente llama y no puede hablar porque está en una situación donde hacerlo los pondría en peligro. Violencia familiar, secuestros, situaciones de amenaza. Tenemos protocolos para eso. Si no puede hablar, toque el teléfono una vez para sí, 2 veces para no, ¿de acuerdo? Hubo un momento de pausa y luego escuché un golpecito. Uno solo. Sí, la persona al otro lado me estaba confirmando que me escuchaba y que necesitaba ayuda, pero no podía hablar. Mi entrenamiento se activó de inmediato. Miré la pantalla tratando de rastrear la ubicación de la llamada. El sistema mostraba una dirección aproximada. Colonia La Joya, cerca de la salida hacia San Martín Texmelucan, una zona semirural con casas dispersas y terrenos baldíos. ¿Está en peligro ahora mismo?, pregunté. Otro golpe. 1. Sí. ¿Hay alguien más con usted en el lugar? Pausa larga. Luego 2 golpes. No. Eso me desconcertó. Si estaba en peligro pero estaba solo, ¿de qué o de quién se escondía? Quizás la persona que lo amenazaba acababa de irse o estaba en otra habitación. ¿La persona que lo amenaza se fue del lugar? 2 golpes. No. Seguía ahí. ¿Está en la misma habitación que usted? 2 golpes. No. Hice señas a Liliana, que volteó a verme. Le mostré mi pantalla y le susurré: posible situación de violencia. Necesito patrullas a esta dirección. Ella asintió y empezó a coordinar con la policía municipal. Yo seguí con la llamada. Escuche, voy a enviar ayuda a su ubicación ahora mismo, ¿de acuerdo? Las patrullas están en camino. ¿Puede mantenerse escondido donde está? Un golpe. Sí. Entonces escuché otra cosa. Al fondo, muy lejano, como si viniera de otro piso o de otra parte de la casa, escuché una voz. No pude distinguir palabras, pero era una voz masculina, grave, que parecía estar hablando en un tono normal, casi conversacional. No sonaba amenazante ni violenta, lo cual era extraño. Si había una situación de riesgo, uno esperaría gritos, confrontación, pero esta voz sonaba casi tranquila. ¿Ese es el sonido de la persona de la que se está escondiendo?, pregunté. Pausa larga, muy larga, tanto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces 3 golpes. 3. Eso no estaba en el protocolo. ¿Escuchó mi pregunta? 1 golpe para sí, 2 para no. Silencio. Luego de nuevo, 3 golpes muy deliberados. Algo helado me recorrió la espalda. No entiendo, dije, rompiendo un poco el protocolo. ¿No es esa la persona? 2 golpes. No. ¿Hay más de una persona amenazándolo? 2 golpes. No. Miré a Liliana, que me devolvió la mirada con el ceño fruncido. ¿2 minutos para las patrullas?, me preguntó en voz baja. Asentí y volví a la llamada. Las patrullas llegarán en menos de 3 minutos, le dije a la persona. Necesito que me ayude a entender qué está pasando para poder protegerlo mejor. La voz que escucho al fondo es de alguien que está en su casa. 1 golpe. Sí. ¿Esa persona entró sin permiso? Pausa. 2 golpes. No. Eso significaba que la persona tenía permiso de estar ahí, o vivía ahí. ¿Vive con usted? 1 golpe. Sí, pero entonces, ¿por qué se escondía de alguien con quien vivía? ¿Esa persona vive con usted regularmente? ¿Es familiar, pareja, compañero de casa? 1 golpe. Sí. ¿Lo ha amenazado verbalmente esta noche? 2 golpes. No. ¿Lo ha agredido físicamente? 2 golpes. No.
Cada respuesta me confundía más. La persona no había sido amenazada ni agredida, pero estaba escondida y en peligro. Nada de esto tenía sentido. La respiración al otro lado se volvió más agitada. Podía sentir el miedo de la persona casi como si fuera tangible, como si viajara a través de la línea telefónica y llenara la sala de control. Está bien, dije tratando de calmarlo. No tiene que explicármelo. La ayuda va en camino. Solo manténgase donde está y en silencio. ¿Puede hacer eso? Un golpe. Sí. Durante los siguientes 40 segundos, lo único que escuché fue esa respiración irregular y al fondo, esa voz masculina que seguía hablando. Empecé a distinguir un patrón, como si la persona estuviera recitando algo o narrando algo. No eran gritos ni insultos, era más bien como si estuviera contando una historia. Subí el volumen de mis audífonos tratando de escuchar mejor. Y entonces ella me dijo que no volviera, que era mejor así. Escuché decir a la voz distante, pero yo sabía que no lo decía en serio. Nunca lo decía en serio, así que esperé en el jardín hasta que las luces se apagaron. La voz continuaba, constante, monocorde, casi como una grabación. ¿La persona está hablando sola?, pregunté a la línea. Hubo una pausa y luego un golpe. Sí, una persona hablando sola. Quizás alguien con problemas psicológicos, pensé. Quizás un familiar con esquizofrenia o algún trastorno similar que tuviera episodios violentos. Eso explicaría por qué el llamante estaba escondido sin haber sido directamente amenazado. Patrullas a 30 segundos, me informó Liliana. Asentí. La ayuda está por llegar, le dije a la persona. En unos segundos escuchará las sirenas. Cuando las patrullas lleguen, ¿podrá dejarles entrar de forma segura? Silencio largo, demasiado largo. ¿Me escucha? Nada. Solo la respiración, ahora más rápida, casi hiperventilando. Tranquilo, respire despacio. Inhale contando hasta 4. Exhale contando hasta 4. La ayuda está afuera. De repente, escuché un ruido diferente, como si algo se hubiera caído o movido bruscamente. La respiración se cortó, reemplazada por un sonido de movimiento, de prisa. Escuché pasos rápidos, como si la persona estuviera corriendo. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Mi voz subió de volumen involuntariamente. Liliana me miró alarmada. Entonces escuché la voz más cerca, mucho más cerca del teléfono. ¿Por qué corriste? No terminé de contarte la historia. Siempre te vas antes de que termine. No era una voz agresiva, era casi triste, dolida, como si la persona estuviera genuinamente herida porque alguien no quería escuchar lo que tenía que decir. Por favor, vuelve. Necesito que escuches cómo termina. Es importante. ¿Hola? ¿Hola? Intenté comunicarme, pero nadie me respondía. Escuché más movimiento, algo que sonaba como una puerta abriéndose o cerrándose. Luego, claramente, escuché que alguien golpeaba una puerta. 3 golpes fuertes. «Ábrele a la policía», dijo la voz. «Ábreles tú. Yo no puedo. Ya sabes que yo no puedo abrir puertas». Mi mente trataba de procesar lo que estaba escuchando. La policía estaba afuera. Eso significaba que las patrullas habían llegado. Pero había algo profundamente perturbador en la manera en que la persona decía, «Yo no puedo abrir puertas». ¿Por qué no podía? ¿Estaba discapacitado? ¿Atado? Escuché las sirenas por el teléfono y luego escuché que alguien gritaba, «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes. Hubo un silencio tenso y luego escuché que una cerradura se abría. Voces múltiples llenaron la línea. «Policía Municipal de Tlaxcala, ¿quién llamó a emergencias?» «Están en la casa, déjales entrar», dijo la otra voz, esa que había estado hablando sola. «Cuéntales lo que viste. Cuéntales sobre el jardín». «¿Hay alguien más en la casa?», escuché preguntar a uno de los oficiales. No escuché una respuesta clara, solo movimiento, pasos de varias personas. «Revisen las habitaciones», ordenó alguien. Durante los siguientes minutos, solo escuché sonidos confusos, voces que se superponían, puertas abriéndose. Yo seguía conectado a la llamada, esperando alguna indicación de qué estaba pasando. Finalmente, una voz se dirigió directamente al teléfono. «Control, habla el oficial Ramírez. Encontramos el celular. La situación es complicada. Necesitamos que envíen una ambulancia y servicios psicológicos». «¿Hay heridos?», preguntó Liliana por radio. «No heridos, pero necesitamos servicios de salud mental urgentes». Hubo una pausa y probablemente un protocolo de investigación. «Esto no es una situación común. ¿Puede explicar qué encontraron?».
Pregunté a la radio. Otro silencio. Mejor que vengan al lugar. Es difícil de explicar por radio y necesitamos que el operador que tomó la llamada haga una declaración. Me miró Ernesto, el supervisor, que había salido de su oficina atraído por la conmoción. Ve, me dijo. Liliana puede cubrir lo que queda de turno. Quiero un reporte completo de esto. El trayecto a la colonia La Joya fue extraño. Iba en el auto con Ernesto, que conducía en silencio mientras yo repasaba mentalmente la llamada, tratando de encontrarle sentido. Las calles de Tlaxcala a esa hora están completamente vacías, solo iluminadas por los faroles amarillentos que le dan a todo un aspecto antiguo, como si estuvieras conduciendo a través de una fotografía vieja. Pasamos por la iglesia de San José, por el jardín botánico sumido en sombras, por la zona industrial donde las fábricas dormían detrás de sus rejas de alambre. La casa resultó estar al final de una calle de terracería, una construcción de 2 pisos que se veía bien mantenida, pero con ese aire de soledad que tienen las casas, donde poca gente vive. Había 3 patrullas afuera con las luces encendidas y una ambulancia que acababa de llegar. Un oficial nos recibió en la entrada. Un hombre de unos 40 años con cara de cansancio y algo más, algo que no pude identificar de inmediato. Era como desconcierto, confusión profunda. Soy Javier Solís, el operador que tomó la llamada. Me presenté. El oficial asintió. Necesito que vea algo antes de que hablemos, me dijo. Me llevó adentro de la casa. La sala estaba ordenada, limpia, con muebles que parecían llevar años en el mismo lugar. Fotos en las paredes mostraban a un hombre mayor de unos 70 años, sonriendo en diferentes lugares. La misma persona aparecía una y otra vez, a veces solo, a veces con lo que parecía ser familia en reuniones. Había un olor a cerrado, a casa que no se ventila suficiente. Me llevaron a la planta alta, a un cuarto que daba a la parte trasera de la casa. Adentro, sentado en el borde de una cama, había un hombre de aproximadamente 75 años. Estaba en pijama, con pantuflas, mirando al suelo. Su cabello blanco estaba despeinado. Sus manos temblaban ligeramente sobre sus rodillas. Una paramédica estaba arrodillada frente a él, hablándole en voz baja, pero el hombre no parecía responderle. Solo miraba un punto fijo en el piso. Este es el señor Fernando Ávila, me explicó el oficial en voz baja. Vive solo desde hace 3 años, cuando falleció su esposa. Tiene 76 años. Él hizo la llamada. Miré al hombre mayor con confusión. Él hizo la llamada. ¿De quién se estaba escondiendo? El oficial me miró con esa expresión de desconcierto de nuevo. De nadie. No había nadie más en la casa cuando llegamos. Solo él. Sentí que algo helado me recorría la columna. Pero escuché otra voz, dije. Escuché a alguien hablando, recorriendo la casa. Una voz masculina que le decía que abriera la puerta a la policía. El oficial asintió lentamente. Sí, nosotros también escuchamos esa voz cuando entramos. El señor Ávila estaba escondido en el closet de este cuarto, con el teléfono, temblando, y había alguien del otro lado de la puerta hablándole, o eso parecía. ¿Qué quiere decir con parecía? El oficial me hizo una señal para que lo siguiera. Bajamos las escaleras y salimos al pequeño jardín trasero de la casa. Había 2 oficiales más ahí, iluminando algo con sus linternas. Cuando me acerqué, vi lo que estaban mirando. En el jardín, apenas visible entre las sombras y la luz artificial, había una lápida pequeña, una de esas lápidas caseras que la gente a veces coloca para mascotas o seres queridos cuando no pueden o no quieren usar un panteón. Pedro Ávila Jiménez, leí en la lápida. 1962, 2022. Miré al oficial sin comprender. Su hijo, explicó. Nos dijo una vecina que la conoce. Vivió con él hasta hace 3 años. Aparentemente tenía problemas mentales desde joven. Nunca pudo vivir independiente. Cuando la mamá falleció, el hijo empeoró. Se volvió muy dependiente del padre, casi obsesivo. No lo dejaba salir. Se ponía violento si trataba de ver a otros familiares. Los vecinos llamaron varias veces a servicios sociales, pero el padre siempre defendía al hijo. Decía que él podía manejarlo. ¿Qué le pasó al hijo?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Decidió terminar con su situación hace 3 años. Lo encontró el padre aquí en el jardín. Desde entonces el señor Ávila vive solo, o eso creíamos. El oficial apuntó con su linterna hacia la casa, pero aparentemente, para él, el hijo nunca se fue. Le habla, le cocina, pone su lugar en la mesa. Los vecinos lo han visto conversando solo en el jardín, como si alguien estuviera ahí con él. Mi cerebro trataba de procesar la información.
Pero entonces, ¿por qué se escondía? ¿Por qué llamó diciendo que estaba en peligro? El oficial suspiró. Hemos estado tratando de que nos hable. La paramédica tiene más experiencia con esto. Dice que probablemente tuvo un episodio de lucidez, un momento en el que la realidad atravesó la ilusión que ha estado manteniendo durante 3 años. Se dio cuenta de que estaba hablando solo, de que la voz que escuchaba no era real, y eso lo aterrorizó. Se escondió de su propia mente, podría decirse. Volví a entrar a la casa y subí al cuarto. El señor Ávila seguía en la misma posición, pero ahora murmuraba algo. Me acerqué con cuidado. «Nunca terminé de contarte la historia», decía en voz baja. «Siempre te vas antes de que termine. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no puedes quedarte a escuchar?» Su voz estaba rota, llena de una tristeza tan profunda que dolía escucharla. La paramédica me miró y negó con la cabeza. «Está otra vez en el episodio», me dijo bajito. «Entramos y salimos de la lucidez. Ahora mismo cree que su hijo está aquí y que se está negando a hablar con él. Es una forma de duelo patológico. Ha construido toda una realidad alternativa para no aceptar lo que pasó». Me arrodillé frente al señor Ávila. No sé por qué lo hice. Quizás porque durante esos 20 minutos de llamada yo había sido la única persona que escuchó su terror real, su momento de claridad dolorosa. «Señor Ávila», le dije suavemente. Él levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no habían caído todavía. Yo escuché su llamada. Escuché todo. Hizo lo correcto al llamar. «¿Dónde está Pedro?», me preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué ya no me habla? Estuvo aquí hace un momento. Estaba contándome sobre el jardín. Siempre me cuenta sobre el jardín». No supe qué responder. La paramédica intervino con voz profesional pero amable. «Vamos a ayudarlo a sentirse mejor, ¿de acuerdo, señor Ávila? Vamos a ir a un lugar donde puede descansar y donde hay doctores que pueden ayudarlo». Él la miró con confusión. Luego me miró a mí y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. Un destello de conocimiento, de recuerdo, de realidad cruel filtrándose. «Se fue», susurró. «¿Verdad? Mi hijo se fue, hace mucho. Y yo he estado...». No terminó la frase. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas arrugadas y empezó a sollozar en silencio, con ese llanto contenido de quien no quiere molestar ni siquiera en su dolor más profundo. Salí de la habitación porque no pude soportarlo más. Bajé las escaleras, atravesé la sala llena de fotos de una familia que ya no existía y salí al jardín trasero. La noche estaba fría, el aire olía a tierra húmeda y a las flores que crecían salvajes alrededor de la lápida. Me quedé ahí parado, mirando esa tumba improvisada mientras procesaba lo que había vivido. Durante 3 años, el señor Ávila había mantenido viva la presencia de su hijo mediante una ilusión elaborada. Conversaba con él, le cocinaba, probablemente hasta discutía con él como lo hacen las familias, y su mente había creado una voz tan real, tan convincente, que cuando tuvo ese momento de claridad y se dio cuenta de que estaba hablando con el vacío, el terror que sintió fue tan intenso que necesitó esconderse. Se escondió de una voz que solo existía en su cabeza, pero que para él era tan real como la mía en ese momento. Lo llevaron esa madrugada al Hospital General de Tlaxcala, a la unidad de psiquiatría. Ernesto y yo nos quedamos en la casa un rato más, mientras otros oficiales aseguraban el lugar y contactaban a familiares. Una sobrina llegó cerca de las 5 de la mañana, una mujer de unos 40 años que se veía destrozada. «Lo sabíamos», nos dijo mientras lloraba. «Sabíamos que tío Fernando no estaba bien, pero él se negaba a aceptar ayuda. Decía que estaba bien, que Pedro estaba cuidando de él, que su hijo nunca lo dejaría solo». Conduje de regreso al centro de control mientras el sol empezaba a salir sobre Tlaxcala. La ciudad se despertaba con lentitud, con vendedores preparando sus puestos en el mercado, con trabajadores esperando el autobús en las esquinas, con la vida normal que continúa sin importar las tragedias privadas que suceden detrás de las puertas cerradas. Pensé en todas las llamadas que había recibido en 11 años, en todas las voces desesperadas, asustadas, dolidas. Pero nunca había escuchado algo como esto. Nunca había sentido tan directamente el peso del aislamiento humano, de la soledad tan profunda que la mente prefiere crear fantasmas antes que aceptar la ausencia. Liliana todavía estaba terminando el turno cuando llegué. Me miró a los ojos y supo sin que le dijera nada que esta llamada era de las que te cambian.
Me sirvió un café de la cafetera industrial que teníamos en el cuarto de descanso y se sentó conmigo en silencio mientras yo le contaba lo que había encontrado. No dijo nada por un largo rato, solo asintió lentamente cuando terminé mi relato. La soledad hace cosas terribles, dijo finalmente, sobre todo cuando se combina con el duelo. El cerebro humano está programado para la conexión, para el contacto con otros. Cuando eso se pierde de forma traumática, a veces la mente encuentra formas de compensar. No siempre son formas saludables, pero son formas de supervivencia. Me miró con esos ojos que habían visto 20 años de emergencias. ¿Vas a poder dormir? Esa pregunta me persiguió durante días. Me di cuenta de que ella tenía razón en lo que me había dicho meses atrás. Cuando una llamada te quita el sueño, cuando se queda contigo después de que el turno termina, es porque todavía eres humano. Y esa llamada se quedó conmigo, no solo porque fue perturbadora o triste, sino porque me hizo darme cuenta de algo sobre mi propio trabajo, sobre mi propia vida. Yo también había estado viviendo en una especie de aislamiento desde mi separación. Veía a mi hija Valeria cada 15 días, hablaba con mis compañeros de trabajo solo lo necesario, pasaba mis días libres en mi departamento pequeño cerca del centro, mirando televisión o durmiendo. No había construido voces fantasmas como el señor Ávila, pero tampoco había construido conexiones reales. Me había vuelto tan bueno en mantener la distancia emocional en el trabajo que esa distancia se había filtrado a toda mi vida. Los siguientes días empecé a hacer cambios pequeños pero significativos. Llamé a mi hermana Paola, con quien apenas hablaba desde que nuestro padre falleció, y quedamos en vernos para comer. Le mandé mensaje a Adriana, mi exesposa, no para hablar de nuestra relación, sino para coordinar pasar más tiempo con Valeria. Empecé a aceptar las invitaciones de mis compañeros para tomar algo después del turno, algo que siempre había rechazado con excusas. Liliana notó el cambio. Una noche, durante otra de esas pausas de madrugada, me preguntó directamente: ¿qué te hizo la llamada del señor Ávila? Le tomó un momento a mi cerebro formular la respuesta correcta. Me hizo ver que yo también estaba construyendo mi propio tipo de soledad, una diferente a la de él, pero igual de peligrosa. Me di cuenta de que uno puede estar rodeado de gente y seguir estando completamente aislado si no deja que nadie entre de verdad. ¿Y? Me preguntó con una sonrisa pequeña. ¿Vas a dejar que alguien entre? La miré y me reí, una risa genuina que me sorprendió a mí mismo. Lo estoy intentando. Es más difícil de lo que pensé. Después de tanto tiempo manteniendo las defensas arriba, bajarlas da miedo. Ella asintió con sabiduría. Claro que da miedo. Pero ¿sabes qué es más aterrador? Terminar como el señor Ávila, hablándole a fantasmas porque nunca dejaste entrar a personas reales. Supe después que el señor Fernando Ávila estuvo hospitalizado durante 2 meses. Los tratamientos lo ayudaron a conectar mejor con la realidad, aunque los doctores dijeron que probablemente siempre tendría momentos de confusión, especialmente cuando estaba solo. Su sobrina lo llevó a vivir con ella y su familia en Puebla. Me enteré por casualidad cuando volví al hospital para hacer un seguimiento del caso como parte del protocolo del centro de control. Una tarde, unos 6 meses después de aquella llamada, recibí un sobre en el centro de control. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa pero legible. Era del señor Ávila. «Estimado señor Solís», comenzaba. «No sé si usted recuerda la noche en que llamé al número de emergencias. Yo la recuerdo solo en fragmentos, como recuerdos de un sueño confuso. Pero recuerdo su voz pidiéndome que respirara, diciéndome que la ayuda estaba en camino. Quiero agradecerle por escuchar cuando yo no podía hablar, por entender que necesitaba ayuda incluso cuando yo mismo no sabía qué tipo de ayuda necesitaba». La carta continuaba. «Los doctores me han explicado que perdí contacto con la realidad por un tiempo, que mi dolor por perder a mi hijo creó una presencia que no existía. Es difícil aceptar que durante 3 años estuve viviendo en una ilusión, hablando con alguien que ya no está, pero es más difícil todavía aceptar por qué lo hice. La soledad después de que se fueron mi esposa y mi hijo era insoportable. Crear esa voz, esa presencia, fue la manera en que mi mente encontró de no rendirse completamente. No justifico lo que pasó, pero ahora lo entiendo mejor. Ahora vivo con mi sobrina Carolina y su familia», terminaba la carta. «Hay ruido de niños, conversaciones reales, comidas compartidas. Al principio me costaba acostumbrarme después de tanto silencio, pero estoy aprendiendo que el silencio no es paz, sino ausencia, y que estar rodeado de voces reales
Aunque a veces sean ruidosas o conflictivas, es infinitamente mejor que las voces perfectas que uno crea en su cabeza para llenar el vacío. Gracias por ayudarme esa noche a encontrar el camino de regreso a la realidad, aunque yo no sabía que lo había perdido. Con gratitud, Fernando Ávila Jiménez. Guardé esa carta en un cajón de mi escritorio en casa. A veces, en las noches en que mi trabajo se siente demasiado pesado, cuando las llamadas se acumulan y empiezo a sentir que estoy perdiendo la conexión con ¿por qué hago esto?, saco la carta y la leo. Me recuerda que detrás de cada llamada hay una historia completa, una vida entera con su propio dolor, sus propias luchas, sus propias maneras de sobrevivir que no siempre son las más saludables, pero son las que encontraron en ese momento. Dejé el trabajo en el centro de control hace 2 años. No fue por esta llamada específicamente, sino por un acumulado de años de escuchar dolor, miedo, desesperación. El desgaste es real en este trabajo, y yo sentí que estaba llegando a un punto donde ya no podía dar a las personas que llamaban la atención plena que merecían. Ahora trabajo en recursos humanos para una empresa de manufactura en la zona industrial de Tlaxcala. Es un trabajo más tranquilo, con menos urgencias, pero de vez en cuando extraño esa sensación de estar haciendo algo inmediatamente importante. Pero lo que aprendí esa noche con el señor Ávila se quedó conmigo más allá del trabajo. Aprendí que el aislamiento humano puede tomar muchas formas. Puede ser un anciano hablando con el fantasma de su hijo en un jardín vacío. Puede ser un padre divorciado que pasa sus noches solo viendo televisión en lugar de llamar a sus amigos. Puede ser cualquiera de nosotros construyendo murallas tan altas que al final nos damos cuenta de que nos encerramos a nosotros mismos. La soledad crónica no siempre se ve como alguien físicamente solo. Puede ser estar rodeado de gente, pero nunca compartir nada real con ellos. Puede ser tener cientos de contactos en el teléfono, pero ninguno a quien llamar cuando realmente necesitas hablar. Puede ser mantener conversaciones superficiales todo el día y nunca tener una verdadera. Es una epidemia silenciosa que va erosionando a las personas desde adentro, hasta que un día se dan cuenta de que han estado hablando solos durante años, literal o metafóricamente. Mi relación con Valeria mejoró enormemente en estos últimos años. Ahora tiene 15 años, y aunque es una adolescente con todo lo que eso implica, hemos construido una conexión real. Hablamos de cosas importantes, no solo de la escuela o de lo que quiere para su cumpleaños. Sabe sobre esta historia, sobre el señor Ávila y sobre cómo esa llamada me cambió. Un día me dijo algo que me dejó pensando. Papá, creo que todos tenemos un poco de eso. Todos creamos versiones de las personas en nuestra cabeza, versiones de cómo deberían ser o cómo queremos que sean. Lo importante es poder ver a las personas reales también, no solo nuestras versiones de ellas. Esas palabras de una chica de 15 años contenían más sabiduría de la que yo había acumulado en casi 40 años de vida. Tenía razón. El señor Ávila llevó esa tendencia humana al extremo, creando una presencia completa de alguien que ya no estaba. Pero todos lo hacemos en menor medida. Todos tenemos conversaciones en nuestra cabeza con personas que no están presentes. Imaginamos respuestas, creamos escenarios. La diferencia está en poder distinguir entre la imaginación y la realidad, entre el consuelo temporal de una fantasía y la incomodidad necesaria de la conexión real. Todavía pienso en el señor Ávila. Me pregunto si todavía tiene momentos en los que escucha la voz de su hijo, si su mente todavía trata de llenar ese vacío con presencias que no existen. Espero que su familia lo mantenga anclado a la realidad, que el ruido de los niños y las conversaciones cotidianas sean suficientes para mantener alejados a los fantasmas. Pero también sé que el dolor de perder a un hijo, especialmente en circunstancias tan trágicas, nunca desaparece completamente. Solo aprendes a vivir con él, a cargarlo de maneras que te permitan seguir funcionando. Esta historia me obsesiona todavía, no porque fuera la más violenta o la más urgente que atendí en mis 11 años como operador de emergencias, sino porque fue la más humana. Me mostró la fragilidad de la mente cuando se enfrenta a una pérdida devastadora y a un aislamiento profundo. Me mostró que el terror real a veces no viene de amenazas externas, sino de darnos cuenta de que hemos perdido contacto con la realidad sin siquiera notarlo. Y sobre todo, me enseñó que todos necesitamos voces reales en nuestras vidas, voces que nos contradigan, que nos desafíen, que nos molesten a veces, pero que sean reales.
Voces de personas que están ahí, presentes, compartiendo el mismo espacio y tiempo que nosotros. Porque las voces que creamos en nuestra soledad pueden ser más amables, más comprensivas, más perfectas que cualquier persona real. Pero también son trampas doradas que nos alejan cada vez más de la conexión genuina que todos necesitamos para mantenernos cuerdos. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto. No esperen a tener un episodio de crisis para darse cuenta de que necesitan conexión. No esperen a que su mente empiece a crear presencias fantasmas para llenar el vacío. Llamen a ese familiar con quien dejaron de hablar. Acepten esa invitación que siempre rechazan. Tengan esa conversación difícil que han estado posponiendo. Construyan puentes antes de que el aislamiento construya muros tan altos que ya no puedan ver por encima de ellos. La línea entre estar solo por elección y estar atrapado en la soledad es más delgada de lo que pensamos. Y cruzarla puede pasar tan gradualmente que no te das cuenta hasta que un día te encuentras escondido en un closet, aterrado por una voz que solo existe en tu cabeza, marcando el número de emergencias porque ya no sabes qué es real y qué no lo es. Yo tuve la suerte de darme cuenta a tiempo. El señor Ávila tuvo que llegar al borde del abismo para poder ver lo que estaba perdiendo. Ojalá que todos podamos encontrar ese equilibrio antes de llegar a ese punto. Ojalá que todos podamos mantener suficientes conexiones reales para no necesitar crearlas falsas. Porque al final del día, la llamada que más me obsesiona no es la que recibí esa noche de octubre. Es la llamada que podría haber hecho yo mismo si hubiera seguido por el camino en el que estaba. La llamada de alguien que se da cuenta demasiado tarde de que ha estado viviendo en un mundo construido por su propia soledad, rodeado de voces que existen solo para él. Y antes de terminar, quiero pedirles una vez más que si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video nuevo. Déjenme en los comentarios qué les hizo sentir esta historia, si alguna vez han sentido ese tipo de soledad profunda, o si conocen a alguien que pueda estar pasando por algo similar. A veces, simplemente saber que otros han sentido lo mismo puede hacer la diferencia entre permanecer aislado o buscar ayuda. Y si ustedes o alguien que conocen está luchando con la soledad o con mantener contacto con la realidad, por favor busquen ayuda profesional. No hay vergüenza en necesitar apoyo para atravesar los momentos más oscuros. Gracias por escuchar mi historia y recuerden siempre mantener esas conexiones reales que nos anclan a este mundo compartido. Nos vemos en el próximo video.